En este video vamos a hablar acerca del despeje de fórmulas, que es un tema que nosotros vamos a trabajar con bastante frecuencia. Nosotros utilizamos fórmulas en distintas áreas. Por ejemplo, cuando hablamos de la geometría, nosotros utilizamos fórmulas para calcular áreas de figuras geométricas, para calcular áreas superficiales de sólidos, para calcular volúmenes de sólidos. Si hablamos de economía, nosotros utilizamos fórmulas para calcular intereses, para calcular montos por ciertos préstamos. Utilizamos fórmulas también nosotros para hacer conversiones, por ejemplo, entre monedas o entre unidades de peso, unidades de distancia y así en general. Solo que a veces estas fórmulas están despejadas para cierta variable, pero nos puede interesar a nosotros obtener una nueva fórmula a partir de esa original, solo que despejada para una variable diferente. Por ejemplo, aquí tenemos una fórmula que es la fórmula del interés simple, donde M representa el monto obtenido por invertir o prestar cierto capital C a una tasa de interés I por cierto tiempo T. Así con esta fórmula yo puedo saber cuánto va a ser el monto generado pues por ese capital en esa tasa de interés y en ese tiempo. Pero puede ser que lo que yo necesito a veces no sea calcular un monto, sino que determinar a qué tasa de interés se prestó cierta cantidad de dinero C para que en tanto tiempo genere cierto monto. Entonces yo necesitaría tener una fórmula en este caso para I. O si tengo esos datos, entonces los demás para mí serían ya constantes porque yo los tengo y mi única incógnita sería I y podría resolver esta ecuación despejándolo. Pero un detalle con eso es que a veces esto lo vamos a necesitar con bastante frecuencia, entonces sale mejor definir una fórmula para I a partir de esta. O puede que lo que ocupamos nosotros sea más bien un tiempo, que en cuánto tiempo se va a duplicar, por ejemplo, cierto capital a cierta tasa de interés. Entonces ocuparía una fórmula para T. Ahora, ¿qué va a ser importante acá cuando nosotros trabajamos con despejes? Que entendamos que las fórmulas en sí son ecuaciones, entonces las vamos a trabajar igual, pensando que la variable en este caso va a ser la letra que me interesa despejar y todas las demás letras para mí van a ser constantes, entonces va a seguir el mismo procedimiento. Para entender mejor este concepto, antes de empezar directamente con despejes de fórmulas, vamos a resolver una ecuación lineal para que miremos ese procedimiento y a la par vamos a resolver un problema similar. Entonces copiémoslo en pantalla. Ok, ahora sí, vamos a resolver esta ecuación lineal que aparece aquí y de forma conjunta vamos a resolver este problema. Entonces, aquí por ejemplo, nuestro primer paso, nuestro objetivo es dejar sola esta x, así que ese menos 4 podemos venir y decir sumar 4 o decir que pasamos a sumar ya que está restando. Tendríamos aquí nosotros 2x sería igual a 14 y este 2 que está multiplicando va a pasar a dividir o decir que multiplicamos la ecuación por un medio. De cualquiera de esas formas vamos a decir que tenemos 14 sobre 2 y que esto sería 7. Ahora, ¿qué va a haber de diferencia con este problema de aquí? Lo único que hay de diferencia acá es que nosotros no conocemos los valores de estos símbolos, pero el procedimiento va a ser exactamente igual. Para hacernos una idea, queremos despejar aquí en esta ecuación, en esta fórmula, para este triángulo. Entonces vamos a marcar este triángulo en otro color para que lo identifiquemos como la variable y que todo lo demás va a ser incógnita. Entonces, le de aquí, yo tengo este asterisco por este triángulo menos este cuadrado va a ser igual a este círculo. Mi objetivo, al igual que acá, es encontrar el valor de ese triángulo. Solo que yo no sé en sí cuánto valen estos otros símbolos, pero la idea va a ser la misma. Si yo tengo esta operación aquí, que se está restando este cuadro, si yo quiero quitarlo de aquí, entonces debo sumar un cuadro para que se cancele. O decir, lo voy a pasar a sumar. Entonces tendríamos asterisco por mi triángulo
va a ser igual a ¿qué en este caso? Al círculo más un cuadrado. Ver que lo que hicimos aquí es prácticamente lo mismo, con la diferencia de que yo aquí ya conozco los valores, 10 más 4 es 14, pero acá yo no voy a saber cuánto es ese círculo más ese cuadrado, entonces simplemente lo vamos a dejar así, lo vamos a dejar expresado. Pero ¿qué va a seguir después? Ya sea que escribamos 10 más 4 o 14, este 2 siempre va a ser lo mismo, ¿va a pasar a qué? A dividir. Entonces, este asterisco, ¿qué va a pasar a ser? A dividir también. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Me va a quedar el círculo más el cuadro entre el asterisco. ¿Y esto qué va a ser igual? Va a ser igual al triángulo. Copiamos otros dos ejemplos similares para que nos hagamos la idea. Aquí en estos problemas tenemos la misma ecuación, la misma fórmula, pero vamos a despejar para símbolos distintos. En el primer caso vamos a despejar para el triángulo y en el segundo caso vamos a despejar para ese cuadrado. ¿Qué hay que considerar aquí? La operación. Yo tengo aquí que este triángulo está multiplicando a la suma de ese círculo más ese cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo aquí? Dejar solo el triángulo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Simplemente quitar lo que estorba. Triángulo por todo esto es igual a asterisco. Entonces, esto me está estorbando. Si esto fueran números, yo podría hacer la suma. Pero como no son números, no sé cuánto es esa suma, pero sé que se está multiplicando con el triángulo. Entonces, aquí va a ser bien fácil el despeje. Simplemente vamos a decir, el triángulo va a ser igual a asterisco sobre el círculo más el cuadro. Y ya estaría despejado, que es lo que queremos. En el caso del otro problema, misma fórmula, el triángulo está multiplicando al círculo más el cuadrado. Ahora, aquí vamos a proceder igual. Este círculo en un momento pues hay que pasarlo a restar acá. Pero todavía no vamos a poder hacer eso porque tenemos esto que está multiplicándose. Entonces aquí vamos a quitar ese triángulo primero pasándolo a dividir. Entonces tendríamos aquí que el círculo más el cuadrado va a ser asterisco entre ese triángulo. Y por último, vamos a dejar solo el cuadrado y vamos a decir en este caso que esto va a ser igual a esto que tenemos aquí menos el círculo. A todo esto, no a la parte de arriba ni nada, porque si aquí tuviésemos números, esto fuera un resultado y este valor pasaría a restar todo ese resultado. Entonces aquí esto va a ir aparte. Y ahí tendríamos despejado para el cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que entender con esto de los despejes? Que los despejes son ecuaciones, son los despejes de fórmulas. Las fórmulas son ecuaciones y las vamos a resolver igual, considerando nosotros como incógnita solamente la letra que queremos despejar y todas las demás letras que aparezcan ahí van a ser constantes para nosotros, solo que no las vamos a poder operar directamente, sino que eso lo vamos a tener que dejar expresado. Ok, practiquemos con un ejemplo sencillo de despeje. En este primer ejemplo vamos a despejar en esta fórmula, que esta fórmula representa lo que es la caída libre de un objeto, la velocidad que obtiene en caída libre, así que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más lo que es el valor de la gravedad por el tiempo que haya transcurrido. Vamos a suponer en este caso que nos interesa despejar esto para t. Entonces, para mí esto que yo tengo aquí, t va a ser una incógnita y todo lo demás, velocidad final, velocidad inicial y el coeficiente aquí de la gravedad, pues van a ser números reales acá, pero que no los voy a poder operar. Ahora, esto que yo tendría aquí sería entonces una ecuación lineal donde la incógnita es t. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero empezaríamos quitando este valor de aquí, porque esto está sumando, entonces hay que pasarlo a restar primero y luego esta g que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces, mismo procedimiento que lo que hicimos aquí. Empezamos quitando esto, simplificamos, pasamos a dividir, simplificamos, solo que aquí no vamos a poder simplificar en sí. Pero empezaríamos aquí restando entonces lo que sería b sub 0. Esto sería g por t.
Y por último, si yo quiero dejar solo esta t, entonces digo yo, esto está multiplicando. Así que, ¿qué va a pasar a ser del lado izquierdo? A dividir. Entonces, bf menos b sub 0 entre g. Ahora, importante acá que, como yo no puedo simplificar, lo que yo voy a pasar a restar va a pasar a restar todo lo que está del otro lado. Lo que yo voy a pasar a dividir va a pasar a dividir todo lo del otro lado. Y no solamente a bf, no solamente a b sub 0, sino que va a pasar a dividir todo. Entonces aquí ya tendríamos despejado para t, que era lo que nosotros queríamos. Pongamos otro ejemplo. En este segundo ejemplo, nosotros vamos a despejar para b esta fórmula que tenemos aquí, que esta fórmula representa el volumen de una pirámide de base rectangular, donde tiene un ancho A, un largo B y una altura H. Entonces, el volumen va a estar dado por esta fórmula. Queremos dejar solo B, entonces para mí B va a ser mi variable y yo voy a leer primero la fórmula. Volumen va a ser igual a 1/3 de A por B por H. Entonces todo esto se está multiplicando, entonces pasaría a dividir. Ahora, un cuidado que hay que tener acá es que cuando nosotros hacemos un despeje, nosotros vamos a buscar que esas fórmulas despejadas queden de la manera más sencilla posible. Entonces aquí, por ejemplo, yo digo 1/3 está multiplicando, va a pasar a dividir, h igual y a también, entonces podría dejar esto así, es decir, b entre 1/3 por a por h, esto va a ser igual a b. Solo que si esto se puede simplificar, entonces nosotros mejor lo vamos a simplificar. Y aquí podríamos hacer lo que es esta división, pero recordar también que cuando nosotros trabajamos con ecuaciones y estas van a ser ecuaciones, podemos eliminar fracciones multiplicando la ecuación por algo que me cancele los denominadores. Entonces aquí en este caso, en lugar de dejar esto así, podríamos comenzar multiplicando toda esta ecuación por 3 para que no hayan fracciones y sea más fácil de realizar ese despeje. Si multiplicamos por 3 tendríamos aquí 3b igual a a por b por h. También podríamos interpretar esto como que este 3 está dividiendo a toda esta expresión, entonces pasaría acá a multiplicar. Y notar aquí que si yo dejo esto así, a la hora de pasar a y b que están multiplicando a dividir, me va a quedar una expresión más bonita, me va a quedar una expresión más simple. Entonces, aquí tendríamos, pero es para b quien queremos despejar, entonces h es la que va a pasar. Entonces aquí tendríamos la expresión despejada y se ve mejor que solamente decir paso esto a dividir y que se vea fea esa fracción. Entonces vamos a tratar de dejar estas expresiones, si es una fracción, como una sola fracción y que se vea lo más sencilla posible, lo más práctico a la hora de evaluar. Ok, hagamos un tercer ejemplo. En este tercer ejemplo tenemos esta fórmula, que esta fórmula es la ley de Newton de la gravitación. Y queremos despejarla en este caso para m minúscula. Entonces otra vez, primer paso va a ser que nosotros leamos la fórmula. Dice f va a ser igual a g por multiplicando esta fracción. Pero esto básicamente va a ser como que tengamos una sola fracción. Recordar acá el producto de fracciones, yo lo hacía de forma lineal, numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Entonces tendría g, m y m arriba y como denominador d cuadrado. Quiero despejar para m minúscula. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Yo voy a verlo así. G y m mayúscula están multiplicando a m minúscula y d cuadrado lo está dividiendo. Entonces, si d cuadrado está dividiendo esto, va a pasar al otro lado a multiplicar todo lo que yo tenga. Entonces, primer paso podríamos decir aquí, f por d cuadrado va a ser igual a g por m mayúscula. Y g y m mayúscula están multiplicando a m. Entonces, ¿qué van a pasar a hacer al otro lado? A dividir, pero a dividir todo el otro lado. Entonces, f
por d cuadrado entre g por m mayúscula va a ser igual a m, que era lo que nosotros queríamos en este caso obtener, despejar para m, obtener una fórmula para m. Pongamos un cuarto ejemplo. En este cuarto ejemplo tenemos esta fórmula, que esta fórmula es para obtener la suma de una serie geométrica. En este caso queremos despejar para r, entonces identificamos aquí, tenemos s va a ser igual a sobre 1 menos r. Notar que aquí la incógnita para nosotros es r y se encuentra en el denominador, entonces cuando nosotros despejamos, esas variables tienen que quedar arriba, entonces r tiene que quedar arriba. Así que nuestro primer paso en este caso va a ser, dice aquí, a sobre 1 menos r, entonces 1 menos r está dividiendo a esta a. Así que yo puedo moverlo del otro lado a multiplicar. Entonces tendría aquí s por 1 menos r va a ser igual a a. Ahora, mi objetivo es dejar sola a la r. Entonces, todo lo demás para mí es una constante. Entonces, por ejemplo, esta s está multiplicando esta expresión, yo puedo pasarla a dividir. Una cosa también importante de mencionar acá es que los despejes no va a haber una única manera de hacerlo, ¿sí? Lo que sí es que a veces nos van a salir un poco diferente la fórmula según cómo lo tomemos, pero deberían ser equivalentes entre sí y siempre vamos a buscar que quede lo mejor presentable esa fórmula. Por ejemplo, aquí vamos a hacer de dos maneras. En esta primera forma decimos s está multiplicando a todo este factor de aquí, entonces va a pasar a dividir del otro lado. Tendríamos a entre s. Y aquí, por ejemplo, yo puedo decir, este 1 está sumando, entonces va a pasar a restar acá. Y me va a quedar aquí menos r. Y después multiplicaría por menos 1 para corregir eso. Entonces, podemos verlo así. Menos r va a ser igual a sobre s, pero menos 1 va a pasar a restar todo. Entonces, recordar acá que cuando movamos esto, va a pasar a restar todo, a dividir todo, a multiplicar todo, a sumar todo lo que esté en el otro lado. Ahora, multiplicaría esto por menos 1, es decir, paso a dividir esto por menos 1 si quiero. O podría decir desde el inicio, mejor voy a mover la r para la derecha para que me quede positiva y esto para la izquierda para que me quede solo esa r. Entonces aquí cualquiera de las dos vamos a obtener nosotros aquí que r va a ser igual a el negativo de esto más esto, que lo vamos a poner primero, 1 positivo, menos a sobre s. Y aquí ya tendríamos el objetivo de que r está solo, pero por lo general no dejamos nosotros los despejes expresados como una suma de fracciones, sino que haríamos la suma en sí para que quede más bonita esa expresión. Entonces aquí podríamos convertir este 1 con denominador s, escribiendo s sobre s. Y diríamos r va a ser igual a s entre s menos a sobre s. Así que r va a ser para mí entonces, mismo denominador, lo copiamos y hacemos la operación de arriba. S menos a entre s. Ahora, decíamos que siempre acá va a haber una como manera alternativa de hacer esto. Entonces también otra forma en que podríamos trabajarlo, vamos a dividir aquí. Ok, ahora sí, volvemos a copiar esto solo para que veamos esto. Y aunque el objetivo sea despejar para r, podemos aplicar la ley distributiva y decir s por 1s menos s por r, s por r. Y esto va a ser igual a A. Y aquí podemos decir, por ejemplo, yo quiero que eso quede positivo, entonces lo voy a pasar para acá, lo que no hicimos aquí. S para aquí, el A para acá negativo, igual a S por R. Y por último, S está multiplicando a R, entonces S va a pasar a dividir todo lo que esté del otro lado. Entonces, S menos A sobre S va a ser igual a R. Y vamos a obtener ahí el mismo resultado. Entonces,
Aquí va a ser cuestión de gustos como trabajamos, pero la idea siempre va a ser la misma, dejar esa expresión lo más simplificada que se pueda. Ok, vamos a probar con otro ejercicio. En este ejercicio vamos a despejar para B1 la fórmula que copiamos, que esta fórmula corresponde a lo que es el área de un trapecio, donde B1 y B2 son las bases y H es la altura. Entonces acá igual queremos despejar para B1, entonces podríamos decir, este B2 está sumando con B1, en algún momento va a pasar a restar ese B2, pero no puedo hacerlo aquí porque esto me está estorbando. Entonces hay que ver cómo estorba. Leemos la fórmula. A va a ser igual a 1 medio de H por B1 más B2. Así que este 1 medio y esta H están multiplicando. Entonces vamos a pasar a dividir, solo que no vamos a pasar a dividir la fracción, sino que vamos a decir, este 2 está dividiendo a toda esta expresión, o decir, multiplicamos la ecuación por 2 para eliminar fracciones. Entonces lo primero va a ser que tratemos de evitar el uso de fracciones. Entonces multipliquemos por 2 o decimos este 2 a multiplicar del otro lado. Tendríamos entonces 2a va a ser igual a h por b1 más b2. Y ya aquí en este caso pues podemos seguir ya sea este procedimiento o este de acá. Si decimos mi incógnita es B1, me está estorbando esta H, como está estorbando, está multiplicando esto de aquí, va a pasar a dividir, o aplico la ley distributiva y hago el despeje como lo hicimos acá, cualquiera de las dos. Vamos a practicarlo así. Esto va a ser igual a B1 más B2. Y por último, quitaríamos el B2, que B2 está sumando, entonces va a pasar a restar, pero todo, así todo lo que está en el otro lado. Entonces, del lado izquierdo tendríamos 2a entre h menos b2. Esto sería en este caso b1. Pero si nosotros seguimos la indicación de que esto hay que dejarlo simplificado, entonces hay que simplificar un poquito esto. Entonces, ¿qué haríamos? Hacer que tenga el mismo denominador. Entonces pondríamos h abajo y h arriba para no alterar. Así tendríamos entonces denominador h común y sumaríamos la expresión de arriba. 2a menos b2 por h. Esto va a ser b1. Y otra vez, si no nos parece este método, entonces podemos aplicar la ley distributiva, vamos a dividir aquí, y decir, esto va a ser 2a igual a h por b1 o b1 por h más h por b2. Y recordar, mi incógnita es b1, todo lo demás para mí es una constante. Entonces, esto que es constante y se está sumando va a pasar a restar. Tendríamos 2a menos h por b2 va a ser igual a h por b1. Y por último, esta h que está multiplicando a b1, que es mi incógnita, pasaría a dividir pero toda la expresión. Entonces tendríamos 2a menos h por b2 entre h. Esto sería igual a b1 y obtendríamos un resultado así como equivalente. Entonces la idea con estos despejes, no importa cómo lo hagamos, siempre vamos a llegar a ecuaciones equivalentes, pero siempre vamos a buscar que quede una presentación bien estética, así una presentación bien simple de evaluar, que sea bien fácil de evaluar. Copiemos otro ejercicio para que miremos eso. En este caso vamos a despejar esta fórmula del inciso F para E y observamos cómo está la fórmula en sí. Dice E mayúscula sobre E va a ser igual a R mayúscula más R entre R. Mi primer problema es que esta E está en el denominador, entonces hay que ver cómo la pasamos hacia arriba. Entonces podemos decir, esta E está dividiendo a E mayúscula, va a pasar a multiplicar todo lo que esté en el lado derecho y ahí ya soluciono esa parte de tener E arriba.
Un detalle con esto, vamos a empezar esto acá, pero después vamos a regresar. Si yo solamente hago eso, tendría una expresión así. R más R sobre R. Vamos a poner aquí paréntesis para indicar la multiplicación y por E. Y podría decir aquí, todo esto está multiplicando a E. Entonces si yo lo quiero quitar de aquí, va a pasar a dividir. Entonces tendríamos aquí E sobre R más R entre R va a ser igual a E. Y esto ya estaría despejado, solo que no estaría como en la forma más sencilla. Así, entonces, ¿qué tocaría aquí? Reescribir esta E como E sobre 1 y aplicar lo que es la división o lo que le decimos la fórmula de la oreja. Pero si nosotros queremos evitar eso, entonces vamos a seguir el paso que dice de que si hay fracciones nosotros debemos quitarlas. Entonces volvamos a comenzar con esto, quitemos esto de aquí y vamos a verlo así. Esta E está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Esta R también está dividiendo, va a pasar a multiplicar. O decir que multiplicamos toda la ecuación por E y por R. Entonces, ¿qué tendríamos en el lado izquierdo? Tendríamos E por R va a ser igual a E por R más R minúscula. Y ahora sí, mi objetivo es despejar E minúscula. Esta suma de aquí está multiplicando, entonces va a pasar a dividir todo el lado izquierdo. Entonces, ¿qué me va a quedar? E por R va a ser igual a R mayúscula más R, o entre R más R va a ser igual, en este caso, a E. Y ahí ya tendríamos despejado esto y de una manera más simple, así se ve más ordenado esto, más fácil de evaluar que el despeje anterior que habíamos hecho, el que borramos. Entonces la idea siempre va a ser que estos despejes queden de la forma más sencilla. Por ejemplo, esto no es que esté complicado, pero en definitiva esto se ve mejor. Así, lo que hicimos acá también, esto se ve mejor que lo que borramos, entonces esa va a ser la idea. Ok, pongamos otro ejemplo. Ok, para este ejemplo tenemos esta ecuación, esta fórmula que dice 1 sobre R va a ser igual a 1 sobre R sub 1 más 1 sobre R sub 2 más 1 sobre R sub 3 y nos piden despejar para R sub 2. Entonces, problemas aquí. Esta R sub 2 yo la tengo en el denominador, así que ocupo moverla hacia arriba. Pero no puedo directamente decir paso a multiplicar porque hay cuestiones aquí que me están estorbando. Ahora, igual antes de hacer como un procedimiento con esto, vamos a ver una manera de despejar esto, pero que no va a ser la adecuada. Sí va a estar despejado, pero no va a ser lo adecuado. ¿Por qué? Porque no va a ser como la expresión más simple o habría que simplificarla. Por ejemplo, yo puedo decir aquí, quiero despejar para R2, esto me estorba, esto me estorba. ¿Cómo está esto aquí? Está sumándose, entonces va a pasar acá a restar. Entonces yo podría decir aquí 1 sobre R menos 1 sobre R1 menos 1 sobre R3 va a ser igual a 1 sobre R2. Y ahora puedo decir, bueno, yo tengo aquí 1 sobre R2. Podría pasar ahora sí, ya que solamente tengo 1 sobre esto, pasar R2 a multiplicar todo esto y obtener algo así que lo vamos a copiar aquí para no perder mucho tiempo y lo vamos a borrar de acá. Me quedaría aquí solamente 1 y después decir, yo quiero despejar para R2 y esto lo está multiplicando, entonces pasarlo a dividir. Y me va a quedar 1 sobre R más 1 sobre R1 más 1 sobre R3 y sí va a estar despejado, pero no va a ser como la expresión más simple. Entonces, ¿qué tocaría aquí? Ver cómo simplificamos esto un poco más. Ahora, ¿cuál va a ser como el procedimiento más sano que nosotros podemos hacer en este caso? Como esos son fracciones, entonces quitar esas fracciones de ahí. Entonces vamos a borrar todo esto
Y volvamos a comenzar. Entonces acá no es que esté mal despejado porque sí está despejado. Queremos R2 y teníamos R2. Pero no es como la expresión más simple. Entonces, ¿qué podríamos hacer en este caso? Copiamos aquí esto. Vamos a copiarlo de nuevo. 1 sobre R va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y lo que haríamos cuando trabajamos con fracciones en una ecuación es quitar los denominadores, y como estas fórmulas son ecuaciones, entonces vamos a multiplicar por algo que nos elimine los denominadores. ¿Que quién sería en este caso? Como todos son diferentes, entonces si yo quiero eliminar R, voy a multiplicar por R. Quiero eliminar R1, voy a multiplicar por R1. Quiero eliminar R2 del denominador, multiplico por R2. Y lo mismo con R3. Ahora, ¿qué me va a quedar en este caso aquí? Cuando yo multiplique 1 sobre R por esta expresión, se me va a cancelar R y me quedaría arriba R1 por R2 por R3. Va a ser igual, en este caso, se me va a cancelar el R1, me va a quedar R por R2 por R3. Ahora con este se me va a cancelar el R2, me va a quedar R, R1 y R3. Más, en este caso, se me va a cancelar R3 y me va a quedar R por R1 por R2. Ahora mi objetivo aquí es despejar para R2 y tendríamos un problema de que ahora me aparece ese R2 varias veces, aquí, aquí y aquí. Pero aquí debemos recordar lo que nosotros hacíamos con las ecuaciones. Si a mí me aparece algo similar, por ejemplo yo aquí no conozco cuánto vale R1 ni R3, pero yo sé que esto va a ser un valor real. Lo mismo aquí, lo mismo acá. Entonces, ¿qué sería algo equivalente a lo que tenemos aquí? Decir, por ejemplo, 3x, así que R1 por R2 por R3 es 3 y que R2 es x, igual a 5x más 4 más 2x, por decir algo. Entonces, estos son términos semejantes en que yo puedo combinarlos. Entonces, acá estos son términos semejantes porque tienen R2, solo que como no sé cuál es el valor, no lo voy a poder sumar. Entonces, lo que vamos a decir es factorizarlo como un factor común. Entonces, vamos a dejar, así como decíamos, todas las x a un lado, vamos a dejar todas las R2 a un lado. Entonces, quitemos esto de aquí y hagamos eso. Vamos a decir entonces aquí R1 por R2 por R3. Esto está positivo, entonces va a pasar a restar acá. Menos R por R2 por R3. Y este otro también tiene R2, entonces negativo acá también, ¿no? R por R1 por R2. ¿Y esto qué va a ser igual? A R por R1 por R3. ¿Qué hicimos en este caso? Pasar todo lo que tiene R2 para el lado izquierdo. Entonces notemos aquí, aquí está R2, aquí está R2 y acá está R2. Entonces vamos a factorizar R2. Entonces factor común R2, abro paréntesis. ¿Y qué me quedaría en este caso? Si yo hago esta división, se cancela R2 y me queda R1 y R3. Puedo decir, quité R2, me va a quedar R1 por R3 y así para los demás términos. Tendría acá R por R3, lo que me quedaría, menos, y acá me va a quedar R por R1, igual a R por R1 por R3. Y ahora en este caso, lo que vamos a hacer entonces es, como yo quiero despejar para R2, esta operación de aquí, que no sé cuánto es, pero yo sé que va a ser un número, está multiplicando R2, entonces voy a pasar a dividir del otro lado. Así ya tendríamos el despeje, que R2 va a ser R por R1 por R3 entre toda esta expresión. R1
por R3 menos R por R3 menos R por R1. Y ahí tendríamos ya la expresión despejada. Entonces, cuando yo tenga así fracciones, lo más prudente va a ser eliminarlas siempre. Ahora vamos a hacer otro ejercicio así similar en el que va a aparecer algo parecido, valga la redundancia ahí, a este ejemplo. Entonces copiémoslo. En este ejemplo vamos a despejar esta fórmula para R, pero identificamos que aquí habría un problema, que tenemos R abajo y también tenemos R arriba. Entonces, primer problema, para resolverlo vamos a quitar esta R de abajo, que ya hemos hecho un problema similar. Entonces, todo lo que está dividiendo a menos R por L va a pasar a multiplicar a S. Entonces, ahí resolvemos lo primero. Tendríamos entonces acá que S por 1 menos R va a ser igual a menos R por L. Ahora, siguiente problema aquí es que yo tengo R aquí y tengo R acá. Y solamente tienen que aparecer una vez porque al despejarlo tiene que quedar solamente R igual a algo. Pero algo que no vaya a llevar la R. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este caso aquí? Pues aplicar algo similar a lo que se hizo arriba. Si algo se repite, yo lo junto y después lo factorizo. Entonces vamos a aplicar la distributiva aquí. Después dejamos en un solo lado las R y aplicamos lo que hicimos arriba. Diríamos acá entonces, haciendo el producto con la ley distributiva, S por 1 tendríamos S menos S por R igual a menos R por L. Como queremos despejar para R, esa es mi incógnita, entonces vamos a dejar todas las incógnitas a un lado y lo que no es o lo que no lleva R al otro. Ahora un detalle aquí con este que también hay que considerar, que pueden pasar dos cosas aquí, que yo mueva esto para acá o este término para acá. Entonces cualquiera de las dos es válida, lo vamos a hacer de las dos formas. Entonces, vamos a dejar las R's en el lado izquierdo. Así que esta que está negativa va a pasar positiva acá, la vamos a copiar de primero. R por L menos S por R. Va a ser igual a ¿qué? A menos S. Aplicamos lo que hicimos en el ejercicio anterior. Yo factorizo la R y me quedaría L menos S igual a menos S. Por último, yo quiero dejar sola la R, entonces diría, esto está multiplicando, va a pasar a dividir todo lo que está en el lado derecho. Entonces vamos a tener A menos S sobre L menos S. Y ahí tendríamos el despeje. Ahora, ¿qué pasa si lo dejamos del otro lado? Volvamos aquí. En este paso. En este de aquí. Vamos a ver qué pasa si yo dejo las R del lado derecho. Tendría entonces acá S, esta A va a pasar a restar, entonces menos A igual a menos R por L más S por R, que lo vamos a poner primero. S por R menos R por L. Y factorizamos otra vez la R. S menos A igual a R, abrimos paréntesis, S menos L y despejamos. ¿Qué va a quedar R? Esto está multiplicando, pasa a dividir S menos A entre S menos L. Notar acá que tal vez esto no se ve igual, pero si factorizamos un menos aquí y lo movemos de abajo, nos va a quedar exactamente lo mismo. Entonces, cualquiera de los dos despejes va a ser válido en este caso. Ok, entonces este video lo vamos a terminar acá y vamos a continuar en el otro con otros despejes que no van a ser necesariamente lineales.